Y yo les voy a invitar a buscar en Marcos, si usted tiene su Biblia por ahí, si la tiene en el celular lo marca. Si no, lo vamos a poner aquí. Marcos capítulo 1, versículos 40 y 41. Y vamos a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios. Un hombre que tenía una enfermedad en la piel se acercó y de rodillas suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: si quiero, queda limpio. Como son 2 versículos nada más, yo lo voy a leer otra vez. Amén. Un hombre que tenía una enfermedad en la piel se acercó y de rodillas suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí, quiero, queda limpio. Oremos. Señor, en esta hora vamos delante de tu presencia, reconociendo, Padre, la responsabilidad tan grande que es acercarnos a tu palabra, reconociendo el privilegio que es acercarnos a tu palabra y que tú nos hables a través de ella. Señor, tenemos aquí un puñado de tus hijos, de tus hijas, cada uno de nosotros, Señor, con necesidades particulares, con situaciones particulares, con historias particulares. Tú conoces cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo de manera poderosa ministre a cada vida de acuerdo a la necesidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, este pasaje, en este pasaje tenemos 2 personajes, ¿verdad? Y quiero comenzar hablando del primer personaje, que es un hombre que dice que tenía una enfermedad de la piel. En esta versión que acabamos de leer de la Biblia dice enfermedad de la piel, en otras versiones de la Biblia dice que era lepra. Ahora, en términos bíblicos, la palabra lepra se utilizaba para cualquier enfermedad de la piel. A una persona le salía una llaguita, pues se decía que era lepra. Le salía una manchita en la piel, pues decían que era lepra. ¿Okay? Así que lepra era como que el término zafacón donde echaban todo lo que había que fuera en la piel. Así que este hombre nos dice que tiene una enfermedad de la piel, asumimos que es lepra. ¿Por qué? Esta historia que estamos leyendo aparece en 3 de los 4 evangelios. Aparece en Mateo, en Marcos, que lo acabamos de leer, y aparece en Lucas. Pero Lucas era médico. Y Lucas, en la versión Reina Valera de la Biblia, dice que el hombre estaba cubierto de lepra. Así es que ya sabemos que aunque usaban la palabra lepra para cualquier cosa que saliera en la piel, como Lucas nos dice que estaba cubierto de lepra, pues sabíamos que no era algo, no era una bobería. No era una bobería. Así que el hombre tenía lo que la versión más maligna de lo que entendemos por lepra. Y como yo soy así un poquito morbosa, me puse a buscar en qué condición estaba este hombre. Físicamente, una persona con la condición que él tenía un deterioro progresivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, que un día él se levantó y encontró a lo mejor una llaguita. Al otro día se levanta y tiene otra llaguita acá. A lo mejor dijo, déjame ponerme Vicks, a ver si con esto lo resuelvo. ¿Verdad? Un ungüento por ahí. Pero al otro día le empezaron a molestar las plantas de los pies.
Así que progresivamente, este hombre que estaba en su vida normal, posiblemente con su familia, yendo a su trabajo, con sus amigos, empieza a entender que tengo un problema. Porque esto que me está saliendo no se está resolviendo, al contrario, está empeorando. Así que era un deterioro progresivo. Cuando la enfermedad empieza a avanzar, hay una degeneración de los nervios. Los músculos se atrofian. Los tendones empiezan a contraerse. Empieza a perder los dedos. Empieza a perder dedos de los pies. Así que poquito a poco este hombre se va deteriorando. Entonces, por lo que está pasando en su cuerpo, los tendones, los músculos, las manos se le ponían como una garra, más se le empezaban a romper las extremidades, a perderse. Había algo que pasaba con esta gente y era que la piel se volvía insensible. Entonces, por ejemplo, podía tocar algo bien caliente y estar quemándose y no se daba cuenta. Si estaba durmiendo y venía un ratón y empezaba a morderlo en la pierna, perdonen la imagen, les dije que yo era morbosa. Empieza, pues, todo eso, él no se daba cuenta. No se daba cuenta. Así que esa era la condición física de este hombre. Pero eso no se queda ahí. Socialmente, estas personas con esta enfermedad eran excluidas de la familia, del trabajo y de los amigos. Tenían que vivir aparte. Así es que no solo estaba perdiendo su salud física, todas sus conexiones sociales empiezan a afectarse porque ya tus amigos no pueden janguear contigo, no pueden andar juntos porque pensaban que todo eso era contagioso. Así es que tenía que salir de su casa. Esta gente vivían en cuevas. Y parte de lo que le pasaba como parte de la enfermedad, se le atrofiaban las cuerdas vocales y empezaban a hablar así, como yo estoy hablando ahora. Así que imagínense ese cuadro, esa persona saliendo de una cueva con ese aspecto y con esa voz. Pero lo peor era que esta gente cuando estaba en público no podían acercarse a otras personas. Y si se acercaban a cierta cantidad de distancia, tenían que gritar, ¡inmundo, inmundo! El que gritaba no era la gente, era el enfermo. Así es que encima de lo que está sufriendo físicamente, encima de lo que está sufriendo socialmente, tiene que anunciar su enfermedad a la gente para que a nadie se le ocurra acercársele. Si se fijan, el pasaje bíblico no nos dice el nombre de esa persona. Su identidad se convierte en su enfermedad. Así es que empieza a identificarse como un inmundo, impuro. Peor aún, espiritualmente y teológicamente, en aquella época los religiosos pensaban que una persona que le daba esa enfermedad estaba sufriendo un castigo de Dios por algo malo que hizo. Por lo tanto, era considerado maldito y era considerado no limpio. Era considerado sucio. Por lo tanto, no podía participar de nada que tuviera que ver con algún ritual religioso de su época. Así es que este hombre, su enfermedad lo despoja de su salud física, lo despoja de sus conexiones sociales, lo despoja de su conexión con la fe. Tiene que estar anunciando que es inmundo, por lo tanto, Dios me está castigando. Soy impuro. Así es que esta persona está internalizando que ni siquiera Dios lo quiere. En el peor
momento de su vida, ni siquiera Dios lo quiere. Así que tenemos a un hombre sin identidad, completamente deshumanizado, posiblemente con la mayoría de la gente que lo veía alrededor diciendo, se lo merece. Porque nosotros ahora en el siglo XXI, con lo que conocemos de ciencia, miramos este cuadro y decimos, ay bendito. En aquel tiempo, la gente miraba a esa persona y decía, se lo buscó. Dios lo está castigando, algo malo hizo. Y Dios es justo. Así que si está sufriendo lo que está sufriendo, bien merecido se lo tiene. Esa era la mentalidad de la época y era la mentalidad de él. Así que este hombre vive en una cueva. No se acerca a la gente. No se puede acercar. Ahora, está interesante cuando vemos el pasaje bíblico que dice que un hombre que tenía esta enfermedad en la piel, y ustedes se imaginan cómo es, en el versículo 40 dice, se acercó. Y yo no sé ustedes, pero a mí eso se acercó. Violó la ley, no podía acercarse. Imagínense la desesperación de ese hombre. No podía más. Dijo, aquí se me va la vida, pero tengo que acercarme. Se acerca. No grita inmundo. Se acerca. Él dijo, esto es lo último que me queda. Porque cuando estamos contra el suelo, cuando estamos en una situación donde ni siquiera los que están alrededor de nosotros entienden o nos pueden ayudar o nos quieren ayudar, cuando una sociedad nos mira con desprecio, cuando la gente no entiende lo que estamos pasando, por más que expliquemos, cuando estamos contra el suelo, todavía tenemos la oportunidad de acercarnos a Jesús. Y este hombre se jugó todo lo que tenía. Él decía, a mí no me importa si me van a apedrear, a mí no me importa si me van a llevar preso, si van a hacer algo conmigo. Yo me voy a acercar porque esta es la última alternativa que me queda. El hombre se acercó. ¡Oh! Y en todos los evangelios donde aparece esa historia, dice que se acercó. Se acerca y se postra de rodillas. Oh. Yo me hago la película, yo creo que él se tiró al suelo y él siguió arrastrándose. Llegó a los pies de Jesús. Según estaba por dentro, así mismo se tiró al suelo, contra el suelo. Interesantemente, él no le dice, lo que él le dice a Jesús, me está interesante, que no es como una petición, es como una declaración. Yo no sé si usted coincide conmigo, pero ese versículo dice que él le dijo, si quieres puedes limpiarme. Él no le dijo, ¿puedes limpiarme? No es una pregunta. Él le está diciendo a Jesús. Y hay una gran diferencia en la manera en que nos acercamos a Jesús. Porque Él no se acerca a Jesús
meramente haciéndole una petición, ¿puedes limpiarme? Él le dice a Jesús. Y eso me dice a mí que este hombre sabía quién era Jesús. Le dice, él está declarando, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Yo no sé usted, ¿qué usted necesita decirle a Jesús hoy? Y yo te invito a que cierres tus ojos y pienses que tú le dirías a Jesús, Señor, si tú quieres, tú puedes, blanco. Señor, si tú quieres, tú puedes. Es el reconocimiento de una persona que asume su responsabilidad. Recuerden que él pensaba que él se había buscado esa enfermedad. Posiblemente él decía, yo sé que esta lepra es mía. Posiblemente me la merezco. Yo sé que tú no tienes que hacer nada por mí. Yo lo sé, yo lo entiendo, Señor. Pero si tú quieres, tú puedes hacerlo. Si tú quieres, tú puedes. Eso es un acto de fe, es una declaración de fe. Si tú quieres, Señor, tú puedes limpiarme. ¿Cuántas veces nos acercamos al Señor con ese mismo nivel de fe o con falta de fe? ¿Verdad? Cuando nos acercamos al Señor sabiendo lo que el Señor es capaz de hacer. Ahora vamos a mirar el otro personaje en nuestra historia, que es Jesús. Porque interesantemente en esta historia del leproso, siempre que hablamos de esta historia, nos identificamos con el leproso, como la persona que necesita de Jesús. Todos estamos lidiando con nuestras respectivas lepras. A lo mejor hay algunos que se sienten más limpiecitos que otros, pero la realidad es que todo el mundo está lidiando con sus propios issues. Todos estamos lidiando con algo. Pero la misericordia de Dios es tan grande. La gracia de Dios es tan grande. El Señor sabe, el Señor nos conoce. Nosotros no tenemos que ir delante de Dios pretendiendo nada. Como yo siempre digo, si el Señor sabe hasta el nivel de colesterol y tu nivel de azúcar en la sangre, que estamos pretendiendo ser más religiosos que nadie. El Señor sabe que estamos lidiando con nuestras situaciones, con nuestros problemas y aún así nos ama, aún así nos recibe, aún así deja que nos acerquemos sin tener que gritar inmundo, inmundo, inmundo. Deja que nos acerquemos, rompe la ley. Violenta la ley, porque el Señor Jesús entonces, y esto hay los encuentros de Jesús con la gente en la Biblia, estos son de estos pasajes que uno los lee y uno está llorando todo el tiempo. Jesús, dice el versículo 41, movido a compasión. Jesús movido a compasión. En el idioma original, usted sabe que la Biblia no se escribió en español, ¿verdad? Amén. El Nuevo Testamento se escribió en griego, nosotros tenemos una traducción al español. Así que hay que a veces buscar la palabra original para entender el significado. Y la palabra original que se traduce al español ahí como compasión, el sentido más correcto es enojo. Y uno dice, wow, con enojo. Pero cuando seguimos buscando más información, el sentido es, déjeme darle un contexto. En la historia, en la época bíblica, la gente pensaba que los sentimientos estaban en el estómago y en los intestinos. ¿Verdad? Usted sabe cuando usted está nerviosito y le da cositas en el estómago. O está enamorado y le da maripositas, todas esas cosas, ¿verdad? Pues para dar algo positivo. Pero
pues ellos pensaban que las emociones estaban ahí. Y entonces el sentido de la palabra es una emoción visceral de indignación, de coraje, pero coraje por indignación. Y yo decía, pero qué cosa tan extraña. Jesús, cuando les responde, dice que con compasión, pero entonces el original dice que es como que con indignación, es un sentimiento visceral, un sentimiento de las entrañas. Cuando usted busca el pasaje en vez de Marcos, en Mateo, y vemos el capítulo antes de donde está esta historia, Jesús venía del Sermón del Monte. Y yo no sé si usted no lo ha leído, en algo coja de asignación, como dice el pastor, léase Mateo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte de Jesús. Y en ese capítulo 7, dentro de las cosas que menciona Jesús, Jesús menciona: no juzguen a nadie para que no sean juzgados, porque de la manera en que tú juzgas a otra persona, así tú vas a ser juzgado. ¿Tú sabes qué más dijo Jesús en el Sermón del Monte? ¿Por qué te fijas en la astilla en el ojo de tu hermano y no mira el 4x4 que tienes metido en tu ojo? Eso es lo que dice. ¿Por qué tú estás fijándote en la astilla del ojo del otro cuando tú tienes en tu propio ojo? Entonces Jesús decía, saca primero, de hecho el versículo dice, hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo para que puedas ver bien antes de sacar la astilla del otro. Así que tenemos a Jesús que viene de una predicación donde estaba hablando de la justicia, donde estaba hablando de cómo debemos comportarnos en relación a nuestro prójimo. Es en ese mismo mensaje que Jesús dice, pide y se te dará, busca y vas a encontrar, llama y se te va a abrir, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Así que Jesús viene de ese mensaje, de hablar de esas cosas, y se encuentra con este hombre. Y yo entonces digo, pues claro que el Señor va a estar indignado. Claro que cuando vea a este hombre, el Señor tiene que estar indignado. ¿Contra qué se indigna el Señor? El Señor se indigna contra el sistema social que aísla al necesitado. ¿Contra qué se indigna Jesús? Jesús se indigna contra el sistema religioso que maldice y condena al que es diferente. ¿De qué se indigna el Señor? El Señor se indigna contra una sociedad que deshumaniza al que no cree igual, al que es distinto. Así es que el Señor, yo me imagino que cuando ve la condición de este hombre, dice, este hombre no está así por la lepra, este hombre está así por la injusticia de todos nosotros. Y yo no sé usted, pero si yo digo que yo soy seguidora de Jesús, si yo digo que yo soy cristiana, yo tengo que aprender a indignarme cuando me encuentro en situaciones de injusticia, cuando me encuentro en situaciones de desigualdad, cuando me encuentro en situaciones donde yo puedo hacer algo. Porque como iglesia tenemos que ir más allá de cantar los coritos. Como iglesia tenemos que hacer mucho más que venir y abrazarnos, y eso es bueno, qué bueno y que mucho lo disfrutamos. Nadie disfruta más la música que yo, pero eso es una pequeña fracción de un acto de adoración al Dios que nos enseña cómo vivir. Porque la verdadera vida cristiana no se vive aquí dentro, se vive afuera. Se vive el lunes en la mañana en tu trabajo, el miércoles en la tarde en tu vecindario, con tu familia cercana y tu familia lejana, con tus amigos. La gente que te conoce como cristiano piensa que su vida es mejor porque te conoce a ti.
O cada vez que te ven venir dice, ahí viene el cristianito. Ahí viene el que se cree que es mejor que nosotros. La iglesia cristiana tiene que despertar. Demasiadas cosas pasando. Y el Señor nos está diciendo, tienes que aprender a indignarte. Tienes que aprender a dolerte. Tienes que dejar de estar dándole gracias a Dios porque tú no estás tan mal como el otro. Amén. Si somos seguidores de Jesús, tenemos que imitar a nuestro Maestro. Y muchas veces imitar al Maestro significa ser disruptivo. Y ser disruptivo significa sacudir un poquito las cosas. Porque es bien fácil montarse en, ¿verdad? Y no crear mucho. ¿Cuántas veces decimos, no, yo de esas cosas no hablo para no ofender a la gente? Si Jesús hubiera estado preocupado con no ofender a la gente, hubiera vivido 80 años. Lo mataron a los 33. Porque su ministerio fue tan disruptivo, fue tan revolucionario en contra del status quo religioso de su época. Incluso en contra de la ley judía. La ley judía decía que él no podía acercarse. Así es que dice la Biblia que llega este hombre, se acerca y Jesús lo toca. Ven acá, Gabo. ¡Ah! No sabía que te iba a llamar, ¿eh? Ven acá un momentito. Mira, vaya qué modelo más lindo. Tú eres el leproso. No te vas a tirar al piso, no te preocupes. Cuando nosotros leemos el pasaje dice que Jesús lo tocó. Pero cuando vamos al original en griego, la palabra que usa es aptonai. ¿Sabe lo que es aptonai? Jesús lo agarró. No te suelto. Eso es lo que hizo Jesús. Pudo haberlo dejado. Es más, Jesús no tuvo ni que tocarlo. Jesús podía decir la palabra. Pero usted sabe cuánto hacía que ese hombre no recibía un toque humano. Así que Jesús lo toca y lo agarra. Un aplauso para nuestro modelo aquí. En esta mañana yo le voy a invitar a estar de pie. Y posiblemente usted necesita oración porque se siente como el leproso. A lo mejor usted necesita un toque del Señor. El Señor está aquí. Pero si ese no es el caso, a lo mejor necesitas hacer un compromiso de imitar a Jesús de manera radical. Y si ese es el caso, también el altar está abierto. Así que vamos a cantar y mientras el grupo de adoración canta al Señor, el altar está abierto. Si quieres pasar, pasa. Vamos a orar contigo y vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor. Porque el Señor vino a nosotros para enseñarnos cómo vivir. Amén.